Vamos a hablar de Mauricio Tabe y la Alessandra Rojo de la Vega. ¿Quiénes son? Pues seguramente los tienes muy bien ubicados. Alcalde de la Miguel Hidalgo y alcaldesa de la Cuauhtémoc. Bueno, resulta que ya se había mencionado, ¿no? Sabíamos que el PAN estaba detrás de la marcha de la generación Z. Sí, lo sabíamos. Pero, mis amigos, decíamos, ¿y quién metió a los grupos violentos a este bloque negro? ¿Quién los incluyó? Bueno, vamos a ver cómo pinta esto. Resulta, mi gente, sí, estos personajes, por ahí vi un meme buenísimo, sí, que decía que ojalá y este cuate no lo vea la Sandra Cueva porque se lo lleva, la Sandra Cuevas porque se lo lleva a su casa. Sí, o sea, es como le gustan. Bueno, este sujeto que ustedes tienen en pantalla, si se acuerdan que les gritaba a los policías, venimos armados, te vas a morir. Sí, este sujeto violento, sí, pues resulta que empezaron a hacer unas investigaciones el grupo parlamentario de Morena en la Ciudad de México y encontraron, sí, que dentro de estos movimientos iban infiltrados ciertos dirigentes y personas dedicadas al comercio en estas alcaldías. ¿Sí? Personas que tienen relaciones cercanas con ciertos políticos. ¿Sí? Entonces, fíjense nada más. Resulta que estos comerciantes que fueron ubicados brincándose las bardas, vandalizando, ¿sí? Rompiendo cristales, se dedican, ¿sí? Se dedican a, pues a su chamba, ¿no? A vender, a comprar y vender, son comerciantes, pero pues principalmente en estas alcaldías, la Miguel Hidalgo y la Cuauhtémoc. Entonces, se presume que fueron obligados, ¿sí? A marchar y a manifestarse y a cometer estos actos de violencia por parte de los alcaldes panistas, ¿sí? Y no es nuevo que sean violentos, o sea, ya habíamos adelantado, sí, que Alessandra Rojo de la Vega junto con el mi rey, pues estaban detrás de alentando a estos jóvenes, vayan a marchar por nosotros, sálvenos de que paguemos impuestos, ¿sí? Ya hemos visto en otros anteriores ocasiones como incluso el padre de Mauricio Tabe, sí, creo que sí fue su padre, podría aquí fallarme, pero pues uno de estos panistas, ¿sí? Agredió a un funcionario de gobierno con un cuchillo. Entonces, son verdaderamente violentos. Les digo, el PRIAN se está volviendo violento. Luego, pues, según esto que se presentó en la Cámara de Diputados, en el Congreso local de la Ciudad de México, pues fueron fueron obligados a asistir por presiones de los alcaldes estos, ¿sí? Y muchos de ellos pues tienen, ¿sí? Tienen como que un, ¿cómo se llama? A ver, permítanme tantito. Tienen, pues hay algo que ver, ¿sí? Con estos actos violentos, ¿sí? Como les decía, fíjense. Miren, el artículo es de La Jornada, pueden ir a visitarlo, se publicó el día de hoy, 20 de noviembre, y dice que el Congreso acusa a Rojo de la Vega y a Tabe de financiar grupos violentos, ¿sí? Y dice, el Congreso de la Ciudad de México acusó a los alcaldes prianistas, panistas, Alessandra Rojo y Mauricio Tabe. Miguel Tabe, creo que les... No, Mauricio Tabe, de financiar a grupos violentos con recursos públicos como fue el caso de la marcha de la generación Z, donde movilizaron a grupos de vendedores ambulantes, por lo que el Pleno pidió que se investigue a ambos funcionarios, a quienes llamó a separarse de sus cargos mientras se realizan las pesquisas. La coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, advirtió que si continúan esas conductas, se les podría iniciar un juicio político luego de que se dieron a conocer los nombres de los operadores políticos que se presume movilizaron a los comerciantes con la amenaza de quitarles sus espacios. Miren, nada más, ¿no? Lo que les digo, fíjense nada más, ¿sí? O sea, movilizaron
a sus operadores políticos para presionar a los vendedores ambulantes o a los vendedores, ¿sí? De quitarles sus espacios si no iban a estas marchas, ¿sí? Es que son panistas, o sea, ¿qué podríamos esperar de un panista? Nada más que esto, nada más que esto. Pero fíjense, la cosa no terminó ahí, ¿no? Porque si estos señores siguen o continúan con sus mismas acciones, actitudes violentas financiando estos grupos, pues los podrían retirar o pedir un juicio político. Mientras tanto, se les solicitó que se retiren del cargo, ¿sí? Mientras se realizan las pesquisas para determinar si efectivamente son culpables o no, ¿sí? Y fíjense, hay más. Tras más de 4 horas de debate, se aprobó el exhorto que incluye otro a la Contraloría para investigar a ambos funcionarios y una solicitud a la Junta de Coordinación Política para que emita un acuerdo parlamentario a fin de llegar a integrar una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones respecto a los actos de violencia cometidos durante las marchas del sábado. En tribuna, un diputado de Morena, Paulo García, el que promovió este punto, pues exhibió los nombres de quienes encabezaron esta movilización de los informales y señaló a Rubén Jiménez Barrios, actual líder de comerciantes ambulantes y secretario adjunto de la presidencia del PRI capitalino, ¿sí? O sea, este personaje, Rubén Jiménez Barrios, sí que es líder de comerciantes ambulantes, pero no solo eso, también es secretario adjunto de la presidencia del PRI en la Ciudad de México. Este fue uno de los que se encargó de movilizar a los ambulantes para que fuesen a protestar. Y una vez más, ¿dónde quedó el apartidismo? ¿Dónde quedó el grito social? ¿Dónde quedó el clamor del pueblo? Si están siendo obligados, si están siendo presionados para manifestarse, ¿sí? Al respecto, la diputada Silvia Sánchez Barrios, ¿sí? Familiar de Rubén Jiménez Barrios, deslindó a su familia de hechos violentos y sostuvo que seguramente, o sea, su pariente Rubén Jiménez Barrios seguramente recibió presiones y chantajes por parte de la alcaldesa. Volvemos nuevamente con Alessandra Rojo de la Vega para llevar a sus agremiados, o sea, a los comerciantes ambulantes que él representa, al Zócalo. Sin embargo, dijo pues que todos en su familia son adultos y pues todos se tienen que hacer cargo de sus acciones. Sí, también el diputado de Morena pues acusó a otras personas como Grecia Maribel Jiménez Hernández y Jean Leonet Jiménez Hernández, sí, hermanos por sus apellidos, y al secretario de Operación Política del PRI, Rubén Eric Alejandro Jiménez Hernández, de obligar a los comerciantes de acudir a la marcha y a partir de la supuesta orden directa de Alessandra Rojo de la Vega. Ya ven, si les digo, son unos hijos de su mamá, son unos hijos de su madrecilla. Les encanta querer engañar al pueblo, o sea, ya está saliendo el peine. Fíjense, y hay más, el artículo no queda ahí. Sí, en la alcaldía Miguel Hidalgo se señaló a Roberto Arceo Trujillo, subdirector, quien además forma parte de una organización de comerciantes y artesanos, como la persona que coordinó a golpeadores para ejercer violencia contra los policías, ¿sí? El subdirector de la Miguel Hidalgo, Roberto Arceo Trujillo, sí, que además es líder de una organización de comerciantes, fue el que coordinó a los golpeadores que atacaron a los policías. Y también se señaló a Alberto González Mancilla, ex candidato a consejero regional del PAN, otra vez del PAN, y capacitador electoral de este partido, como una de las personas que saltó una valla instalada en el Zócalo para llegar a Palacio Nacional y enfrentarse a los policías. Es que les digo, ya ven, gente, o sea, el punto de acuerdo que fue rechazado por los panistas exhorta a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a continuar las indagatorias sobre la participación de grupos violentos en la marcha. Asimismo, instó a las dirigencias del PAN y el PRI y Movimiento Ciudadano a que se sumen a la condena de actos violentos. Pues ahí está, nada más que agregar.
panistas y priistas detrás de los actos violentos, ¿sí? Hasta que se resuelva la paz, quizás hasta que se terminen, vamos a confirmar esta información, pero pues ya se sabe, o sea, para sorpresa de nadie, descubrimos que el PRI y el PAN están detrás de todo esto. Qué extraño, ¿no? Pero pues muy bien, amigos, hasta aquí vamos a dejar este tema.